Hay cosas que no se graban en las repeticiones. Aquella noche, el estadio estaba prácticamente vacío. Era un partido amistoso a puerta cerrada, solo para probar el nuevo sistema de iluminación y testear a unos juveniles del equipo local. Yo, como parte del equipo técnico, tenía la tarea de grabarlo todo. Los pases, los tiros, las jugadas clave. Pero lo que capté con mi cámara fue algo que jamás debió haber ocurrido en un campo de fútbol. Al principio, todo iba normal. El balón rodaba, los chicos se animaban entre sí y los focos bañaban el césped con esa luz artificial que vuelve todo más irreal. Yo grababa desde la cabina de prensa, con el trípode firme y los auriculares conectados. Pero entonces, una de las cámaras comenzó a parpadear. No era un fallo técnico, era como si algo, o alguien, caminara frente al lente, dejando una interferencia estática cada vez que pasaba. Revisé el visor. No había nadie ahí, y sin embargo, al reproducir la cinta, se veía algo, una silueta, negra, alta, estática entre las gradas vacías. Me convencí de que era solo un fallo de luz, nada más, hasta que uno de los chicos, el delantero estrella, cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Dijo haber sentido una patada brutal en la pierna, pero todos estábamos lejos de él. Y lo más inquietante fue que, cuando se revisaron las grabaciones desde otro ángulo, se veía claramente una sombra detrás de él, fugaz, como si saliera directamente del césped, como si lo empujara. ¿Alguien más sintió eso?, preguntó el capitán, mirando a su alrededor. Silencio. Todos lo sintieron. Una presión en el aire, un murmullo entre los asientos vacíos. Y entonces ocurrió algo imposible. El balón, completamente quieto en el centro del campo, empezó a rodar solo. Sin viento, sin contacto. Fue directo hacia la portería, y se detuvo justo antes de cruzar la línea, como si algo invisible se burlara de nosotros. Pero lo que verían después cambiaría todo. Tras lo que pasó en el campo, suspendimos el entrenamiento. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no andaba bien. El entrenador intentó restarle importancia, diciendo que eran nervios, tensión antes del debut oficial, pero había un silencio extraño entre nosotros, una energía espesa. Bajamos a los vestuarios, ese pasillo largo y mal iluminado con azulejos agrietados que siempre olía a humedad, como si algo debajo respirara. Yo fui el último en entrar. Mientras caminaba hacia el túnel, mis pasos resonaban huecos y lentos. La cámara aún colgaba de mi cuello. Estaba apagada, o eso creía. Sentí una vibración y al mirar la pantalla, vi que estaba grabando por sí sola. La imagen mostraba el pasillo, sí, pero desde otro ángulo, como si alguien, o algo, la estuviera sosteniendo detrás de mí. Me giré en seco, el corazón a 1000. Nadie. Solo ese frío de golpe que te cala hasta los huesos. Ya en el vestuario, varios chicos se estaban duchando mientras otros revisaban sus teléfonos. Pero uno de ellos, Marco, el portero suplente, estaba pálido, con la toalla en la mano y los ojos clavados en el espejo. Lo llamamos, no respondió. Me acerqué y vi por qué. Su reflejo no se movía igual que él. Marco temblaba levemente, pero su reflejo sonreía, ligeramente, como si supiera algo que nosotros no. Le toqué el hombro. Al segundo, gritó como si le hubieran metido cuchillas en la espalda y se desplomó. En su piel había marcas negras, como dedos alargados apretando desde adentro. Lo ayudamos a sentarse, pero entonces se oyó un sonido, como si alguien llorara, pero desde las paredes. Una mezcla de llanto, susurros y una voz distorsionada repitiendo un nombre. Raúl. Nadie en el equipo se llamaba así. O eso creíamos. Uno de los veteranos nos miró con los ojos desencajados. Ese era el nombre del chico que murió aquí, susurró. Hace 4 años. Era un juvenil. Se desplomó en pleno partido. Dicen que nunca encontraron la causa. Y justo cuando pensábamos que ya nada podía empeorar, las luces comenzaron a parpadear violentamente.
La puerta del vestuario se cerró de golpe, con un estruendo seco. La cerradura se giró sola. «¿Quién está ahí? ¡Abran!», gritó uno de los jugadores. Yo enfoqué con la linterna de mi móvil hacia el fondo del pasillo, y ahí estaba. Una figura encorvada, con un uniforme antiguo del equipo, parado frente a la ducha encendida. No tenía rostro, solo una oscuridad absoluta bajo la capucha empapada. Pero lo peor fue que uno de nosotros murmuró: «Ese es el uniforme que usaban los juveniles hace 4 años». Y lo que pasó después fue lo que selló nuestro destino para siempre. La figura frente a la ducha no se movía, pero el sonido del agua cayendo parecía amplificarse, como si cada gota pesara toneladas. El vapor se volvió más denso, casi irrespirable. No podíamos ver más allá de 2 metros. La linterna de mi móvil parpadeaba. La cámara colgada del cuello volvió a encenderse por sí sola, emitiendo un pitido que nunca antes había escuchado. Algo me dijo que grabara, y lo hice. No por valentía, por una fuerza extraña que me impulsaba a no apartar la lente, como si algo quisiera ser visto. Entonces la figura dio un paso, uno solo, pero sonó como si docenas de pies golpearan el suelo. El vestuario entero tembló, y con ese paso todas las duchas se encendieron. El agua salió oscura, espesa, roja. Un compañero gritó: «¡Es sangre! ¡Es sangre!», y salimos corriendo hacia la puerta, que seguía cerrada. Alguien comenzó a golpearla desesperado, pero yo me quedé mirando la pantalla de la cámara, porque en ella esa figura ya no estaba sola. Había otra, luego otra más, hasta que conté 7, todas con el mismo uniforme antiguo, sin rostro, rodeándonos. «¿Cuántos jugadores hay en un equipo juvenil?», dijo uno, temblando. 11, susurré, y solo vemos 7. ¿Y los otros 4? Pero no terminé la frase, porque desde las taquillas comenzó a escucharse un silbato. No uno real, no tenía ese timbre metálico agudo. Era un silbido hueco, como si el aire soplara a través de una garganta rota. Repetido, cadencioso, como si alguien nos estuviera llamando, uno por uno. Marco, el que había colapsado antes, comenzó a murmurar. Se retorcía en el suelo, susurrando: «Ya viene, ya viene, ya viene», como si su mente hubiese cruzado un umbral del que no podía regresar. De repente se levantó de golpe, con los ojos completamente en blanco, y caminó directo hacia las duchas. Intentamos detenerlo, pero era como si una fuerza invisible lo protegiera, repeliendo todo intento de tocarlo. Se metió bajo la ducha ensangrentada y sonrió. Y entonces sucedió lo imposible. En el reflejo del espejo vimos su rostro, pero era otro. El rostro de un niño, un adolescente, uno que no estaba entre nosotros. Raúl. Marco estaba siendo poseído, o reemplazado, o borrado. «¡No! ¡Sal de ahí!», grité, corriendo hacia él. Pero antes de tocarlo, las luces explotaron una por una. Oscuridad total. Y luego, un grito desgarrador, tan agudo que sentí como si mis tímpanos se rompieran. Cuando la linterna volvió a encenderse, Marco ya no estaba. Solo había una mochila tirada en el suelo, mojada y ensangrentada. Pero lo que vimos grabado después en la cámara fue lo que hizo que todos quisiéramos olvidar ese lugar para siempre. Y aún así, la cámara no dejó de grabar. La cámara, aún grabando, mostraba lo imposible. Las duchas vacías, pero en la grabación aparecían cuerpos. Uno a uno, los 7 chicos del equipo que habían desaparecido el año pasado. Vestían uniformes ensangrentados, con la mirada vacía, como si la cámara pudiera captar lo que el ojo humano ya no estaba destinado a ver. Uno de ellos tenía el número de Marco en su camiseta, pero el rostro no era el suyo. Era como si el vestuario fuera un bucle, una trampa que atrapaba almas, y las vestía con el uniforme de la tragedia. Intentamos salir de nuevo. Golpeamos la puerta. Nada, pero entonces la radio del entrenador,
esa que estaba en su casillero, sin batería, se encendió. Una voz grave, distorsionada, dijo: «Segundo tiempo, comienza ahora». Y el campo, el maldito campo al otro lado de las ventanas, se encendió. Los focos, las gradas vacías, todo iluminado, como si el partido continuara, como si esperaran por nosotros. Uno de mis compañeros, Julio, murmuró que algo lo llamaba, que escuchaba su nombre entre los gritos del público invisible. Al mirar hacia el campo, vimos figuras salir del túnel. Figuras con movimientos torpes, erráticos, pero con la determinación de un equipo que no acepta la derrota. «No tienen ojos», dijo uno de nosotros. «Ni boca, ni piel». Eran los otros 4, los faltantes, completando el equipo de 11. Todos los desaparecidos ahora estaban completos y venían por nosotros. Las luces del vestuario comenzaron a parpadear. De nuevo ese silbido hueco, esta vez más fuerte, más cerca, y los relojes. Todos los relojes se detuvieron a la misma hora exacta, 21:46, el minuto en el que Raúl desapareció hace un año, el mismo minuto en el que Marco fue tomado. Intentamos bloquear la puerta, pero no importó. El metal se dobló hacia adentro como si fuera de papel. Algo o alguien empujó desde fuera y entró. No sé cómo describirlo. No era humano. Era un árbitro con túnica negra, sin rostro, con un silbato hecho de hueso colgando de su cuello. Caminaba despacio. Con cada paso, el suelo crujía como si caminara sobre calaveras, y en su mano tenía una tarjeta roja, solo una. Nos miró, o al menos eso parecía, y levantó el silbato. «No lo dejes sonar», grité, pero era tarde. El silbato sonó, y en ese instante, el vestuario se transformó. Ya no era un cuarto, era un estadio, gigante, oscuro, lleno de sombras en las gradas, y nosotros en el centro del campo, como jugadores, repartidos. Uno cayó al suelo de rodillas, otro comenzó a gritar, señalando al cielo. Yo miré mi pecho, y llevaba el número 10, el número de Raúl. El juego no había terminado, solo se había reiniciado, con nuevos jugadores. Las sombras en las gradas aplaudían sin manos. El árbitro alzaba los brazos, y la pelota comenzó a moverse sola hacia mí. Quise correr, pero mis pies estaban clavados, o habían echado raíces, como si el campo me hubiera absorbido. Escuché mi nombre en todas direcciones, voces de niños, voces que ya no deberían existir. «¡Juega!», dijo una voz profunda, desde dentro de mí, y la pelota se detuvo a mis pies. En la cámara, el último fotograma grabado antes de que la batería muriera fue ese. Yo, parado frente a la pelota, mientras 11 figuras rodeaban lentamente el círculo central. Nadie más volvió a vernos. Solo encontraron esa grabación y los uniformes limpios, perfectamente doblados en el vestuario. Pero lo que verían al reproducirla cambiaría todo. Y si crees que esto es solo una historia, recuerda esto. Hay estadios donde nunca se juega el segundo tiempo, donde los focos se prenden solos por la noche, y donde las voces que gritan no vienen de las gradas, sino de los que no lograron salir. ¿Te atreverías a entrar tú? Si esta historia te puso la piel de gallina, suscríbete ahora y acompáñame cada semana a descubrir los relatos más oscuros, reales o no, que podrían estar más cerca de lo que imaginas. Activa la campanita, porque la próxima historia podría ser sobre tu equipo.